Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar en una nueva jornada de webinar de nuestro Plan Nacional Sumo Primero. Y en esta ocasión nos acompaña el profesor Masami Soda, académico de la Universidad de Tsukuba de Japón, creador de la colección Sumo Primero, y junto a él el profesor Raimundo Olfos, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, saludamos a los distintos formadores de profesores que nos acompañan el día de hoy. Y por supuesto a todos los participantes, profesores, profesoras, directivos, apoderados y padres que hoy participan en el nuevo webinar. El día de hoy vamos a profundizar en el tratamiento de las fracciones en la colección de texto Sumo Primero y los significados de las fracciones como parte todo, razón, operador, cociente y medida. Los dejo con el académico Raimundo Olfos para iniciar este webinar. Muchas gracias, Caterina. Eh, en unos minutos más voy a pedir a ver si hay una respuesta en el chat, así que Caterina ahí me puede leer la respuesta. Y estaremos, Raimundo. Muchas gracias. Bien, junto con agradecer su participación en este webinar, haberse conectado, ser parte de la audiencia, también quiero agradecer a la Universidad de Chile, que está liderando este proyecto Suma Primero, encomendado dentro de las políticas del Ministerio de Educación, y en particular a la profesora Salomé Martínez, que ha liderado esta iniciativa en estos años. También agradecer el trabajo conjunto que hemos tenido desde hace muchos años con el profesor Masami Soda, quien ha sido la persona que me ha ayudado y en realidad que hemos hecho entre los dos y más él la preparación de este webinar. Vamos a compartir el plan de la actividad de hoy. Tenemos dos partes. La primera parte es en relación a una actividad, a una tarea, a una página del texto de Suma Primero. Vamos a ver cuál es la pregunta que se plantea y vamos a pensar en cuáles son los aprendizajes ya adquiridos por los estudiantes. Esta es una actividad de cuarto básico y nos preguntamos qué conocimientos, qué han aprendido antes que puedan usar para resolver esta actividad. ¿Cuáles son los conocimientos previos? En la segunda parte vamos a dar una revisión un poco más amplia de lo que hay de fracciones entre, digamos, tercero y quinto básico y cómo eso está vinculado con elementos de segundo y de sexto básico. Entonces estamos viendo las fracciones en el contexto de la educación primaria hasta sexto básico. Bien, entonces vamos a partir con esta actividad que aparece en el segundo tomo de la página 114 del texto Suma Primero, cuarto básico. Los voy a invitar a que lean este recuadro en rojo. ¿Qué aprendizajes previos pueden usar para realizar esta tarea? ¿Qué aprendizajes han adquirido los estudiantes usando Suma Primero, los textos de Suma Primero en los semestres anteriores, los años anteriores, como para poder dar respuesta a esta pregunta? La pregunta se refiere a cómo podemos medir el resto de una cinta y medirlo en metros. Vamos a leer en conjunto. Dice Pedro, nos vamos a suponer que este niño se llama Pedro, ¿ya? Y está midiendo un estante, ¿ya? Y en esta tarea de medir el estante, él corta una cinta, perdone, corta una cinta del tamaño del largo del estante. O sea, esta cinta rosada ya representa a la cinta que cortó Pedro y midió la longitud de la cinta y usó una regla. Entonces, esta es la cinta del largo del escritorio y esta es la regla que está sobre la cinta, ¿ya? Y en ella nos damos cuenta que la regla no cubre toda la cinta, obtuvo una longitud mayor a 1 metro y a esa parte que sobra se le llama
la parte restante. Vamos a hablar de la parte restante. Entonces, la longitud de la parte restante, se observa, es menos de 1 metro. Y la pregunta es, ¿cómo podría medir la parte restante en metros? Bueno, y si nosotros estamos como profesores en cuarto básico y les damos esta tarea a los estudiantes, nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué saben ellos para poder responder a esto? Bueno, y a lo mejor algunos de ustedes piensan, pueden responder en el chat algún aprendizaje previo que podría ayudar para resolver esta tarea. Algo aprendido en tercero básico, a ver si hay alguien que se anime y da alguna respuesta en el chat. ¿Qué aprendizaje adquirido anteriormente podrían ser útiles para enfrentar esta tarea? Raimundo. Marcela dice calcular los centímetros. Mixi Bien, dice aprendizajes previos. perfecto. Aprendizajes previos. Dice Calcular los centímetros. representación gráfica. Otra persona Tener, dice números naturales, sumar, restar, multiplicar, dividir. ya. Carlina Hay dice el alumno debe saber unidades de medida básica, como milímetros, centímetros, metros. Unidades estandarizadas, unidades de medida, dice otra persona. Eso en general, Raimundo. Muchas gracias. Efectivamente, esos conocimientos son parte de los que va a tener que poner en juego y específicamente algunos. También en tercero básico ya se ha visto la fracción como parte de todo, que es un conocimiento que podría poner en juego. Pero ahora vamos a ver cómo podría colocar en juego ese conocimiento. Aquí tenemos un par de actividades, una, en realidad dos actividades, esta que es de segundo básico y esta también es de segundo básico y tiene que ver con lo que decían ustedes, con la idea de medir. ¿Ya? Es decir, en primer lugar, hay una actividad en segundo básico referido a que podemos medir una distancia, dos distancias, ¿ya? Y estas distancias eh, tienen la posibilidad de ser medidas con varias unidades de medida, como en este caso cintas rojas, cintas amarillas, o bien con una unidad de medida. Y al tener una unidad de medida, entonces es más fácil porque se puede comparar, ¿ya? Entre lo que la medida que tiene Adolfo y Marcelo. En otra actividad se refiere a que los niños están jugando, lanzan un autito hacia adelante y quieren medir quién lanza el auto, por ejemplo, más cerca de un lugar o más lejos. Bueno, si es un lanzamiento, uno basta con mirarlo, pero si hay un segundo lanzamiento, entonces allá habría que registrar. Y en ese registro habría que poner la distancia entre la línea inicial y el punto donde llega el vehículo. Bueno, ese tipo de actividad está en segundo básico. Aquí la tarea dice, Jimena midió hasta donde llegó su auto, marcando la longitud. Y ahí está representada la longitud y efectivamente hay una cinta que representa la longitud y hay reglas para medir. Estos conocimientos, como ustedes ya lo mencionaban, son necesarios para atender a la pregunta que estamos enfrentando. Y, por ejemplo, tres reglas de 30 centímetros nos da 90 centímetros más 25 centímetros y ahí cubrimos la longitud de la cinta que representa la distancia del auto, de la distancia que avanzó el auto, y tenemos 90, 115 centímetros. Y esos 115 centímetros, dando el antecedente de que 1 metro es 100 centímetros, abajo, más en el final de la pantalla, abajo en segundo básico, dice 115 centímetros o bien 1 metro 15 centímetros. Entonces, esta idea de que el metro está vinculado al centímetro ya ha sido trabajado. Y la idea de medir también ya los niños
podrían haberla aprendido en segundo básico. Entonces, Raimundo, ¿sí? Disculpe, Masami comenta en el chat, dice acción de medir, verlo como, acción de doblar, verlo como. Entonces, aquí el profesor Masami sugiere en que haga esta distinción de que cuando uno mide, uno está viendo algo de una manera, y cuando uno, como en el segundo caso, dobla papeles, que es el otro conocimiento con el cual del cual vamos a conversar, el otro conocimiento es qué saben de fracciones los niños. Tercero básico, los estudiantes aprendieron fracciones doblando papeles. Entonces, uno puede ver el tema de las fracciones como eh, una manera de doblar papeles, porque lo vamos a ir explicando de a poquito. Eh, a mano derecha vemos la representación de fracciones a partir del doblez de un papel lustre. Esta es una actividad tercero básico y la actividad consiste en identificar la mitad del papel. Y el texto, como podemos ver, dibuja las líneas por donde doblaste cada papel. Da más de una posibilidad de doblar el papel. ¿Ya? ¿Qué significa más de una posibilidad? Que yo podría en la diagonal decir, ya, el papel tiene dos mitades, pero la mitad eh, que se forma por un triángulo. También podría doblar el papel en una horizontal. Entonces tiene dos mitades. Esto permite a los niños darse cuenta que no es la forma, sino que es el tamaño lo que nos está dando el índice de qué es la mitad. Entonces, en tercero básico, ellos estudian las fracciones, la mitad, la cuarta parte, a través de el doblar papeles. Vamos a ver aquí en esta actividad, ¿ya? Cómo lo interpretan los niños. En este caso, el profesor Isoda habla en inglés. Los niños no entienden mucho el inglés y que por eso hay algunas intervenciones adicionales. ¿Ya? How do you say? Triángulo. Triangle, yes. This is square. Cuadrado. Quadrado. This is quadrado. And then this is Triángulo. this triangle is if this is a cake, okay? One square cake. And then this is Un queque triangular. how do you say? Triangular. Y aquí, un queque triangular. If we say half, how do you say this? By using the half. Give me the half of cake. You give me this. Bueno, aquí el profesor Isoda lo que está tratando de mostrar es cómo enseñar, es decir, enseña a través de preguntas, es lo que nosotros hemos denominado, o se denomina el método socrático, que es un método de enseñar a partir de hacer reflexionar al niño. Y es el método que propone el Sumo Primero. Entonces, la enseñanza consiste, desde esta perspectiva, en que el niño active la mente y que interprete. En este caso estábamos viendo la relación entre el entero y la mitad. En el video que vamos a ver a continuación se refiere al cuarto, la cuarta parte. Part of cake. How do you confirm? Could you confirm cuatro parte? This is cuatro parte. How do you confirm? This is a cuatro. ¿Cómo puede confirmar que es la cuarta parte? Yeah, cake. Cuatro parte of cake. ¿Cómo puedes mostrar que es la cuarta parte del queque? ¿Por qué tú sabes que cada trozo es la cuarta parte del queque? Porque hay 4 pedazos. 1, 2, 3, 4. Ajá. 1, 2, 3, 4. Ajá. So, 4 de 1. Triangulares. 1, 2. 2, 3.
4. 4. En este video nos damos cuenta que el profesor Isoda lo que trata es que se den cuenta los niños o que tomen conciencia, que quizás ellos ya lo tomaron, las niñas ya tomaron conciencia de que son partes iguales, de que las 4 partes conforman el todo. Ese tipo de ideas son las que está preocupado en este momento el profesor Isoda de que las niñas entiendan. ¿Para qué? Para que tengan los conocimientos previos, los conocimientos que se requieren para enfrentar la tarea que nos convoca, que es la tarea de cuarto básico. Entonces, aquí nosotros tenemos esta actividad de esta tarea en tercero básico, en la cual en realidad los niños no solo identifican un cuarto, sino que además identifican lo que es un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Bien. A continuación, vamos a pasar a la tarea siguiente. La verde, ¿cuánto mide hasta acá? 1 metro. 1 metro. Entonces nos queda una parte, ¿no? Vamos a marcarla. Marquemos la parte que queda justo hasta el metro. Eso. Muy bien. Muy bien. La parte que sobra la vamos a cortar por la tijera. Bien. Bien, Kiyari. Ahí está bien. Con eso se entiende. La idea de este video es hacer que los niños participen, es decir, que los niños no solo vean, sino que también ellos sean parte de la acción, que ellos corten esta parte de la cinta. Ahora, si no se puede hacer entre todos los grupos, a lo mejor, digamos, se puede hacer en pequeños grupos, o un niño adelante en la pizarra, pero de alguna manera los niños tienen que participar. A lo mejor ellos pueden en su banco simular con una tijera, cortar un pedazo de cinta, pero la idea es que los niños lo hagan. En este caso se está tratando de hacer la misma situación, es decir, tener una cinta en la cual mide 1 metro, y en este caso se midió la cinta y era de 1 metro, y quedó un trozo que le llamamos la parte restante. Una vez que los niños, las niñas tienen la parte restante, ya viene la relación entre la parte restante y el metro. 1 metro. 1 metro. This is 1 metro. How can you say by metro, not centimeter? Esto mide 25 centímetros, pero quieres decir, ¿cuánto mide eso en metros? ¿Cuánto mide eso en metros? ¿Cuántas veces necesito esto para tener 1 metro? ¿Eso? Claro. No. 2. Este video lo que permite es By using darnos cuenta de que los estudiantes pueden tomar conciencia, digamos, de que la parte que estamos midiendo es menor que el metro, y incluso se podrían dar cuenta de que varias veces esa parte, la parte restante, hacen el metro. Y eso es lo que vimos que esta niña fue capaz de hacer, o sea, se dio cuenta de que, que había una cierta cantidad de veces, en este caso 4 veces, la parte restante en el metro. Ahora, el que quepa 4 veces en el metro no nos garantiza que se den cuenta de que es 1/4 de metro. Tienen que asociar los niños la idea del tercero básico con esta idea de que cabe 4 veces. Una cosa es que la cinta cabe 4 veces en el metro, y otra cosa que para nosotros es natural, que la cinta mide 1/4 de metro.
pero para los niños asociar eso es un desafío, y es el desafío de la clase. Entonces, por eso el texto incluye esta actividad. Debajito del dibujo, en la misma página, aparece esto. Al lado izquierdo de este enmarcado en verde, vemos que la cinta se dobla en 2 partes y luego en 4 partes. Es decir, el profesor puede mostrar que la cinta se puede doblar en 4 partes y con esa acción hace que los niños se recuerden cuando ellos doblaban papeles. Entonces, el doblar papeles y el doblar cinta llevan a la misma idea, a un medio, a un cuarto. Entonces, el año anterior, los niños decían, esto es un cuarto. ¿Por qué? Porque es la cuarta parte del papel. Esto es un cuarto de cinta, en este caso. Pero la acción de hoy día no era esto. O sea, la acción que vimos en el video anterior era la acción de ver cuántas veces la parte restante cabía acá. La parte restante cabe 4 veces. La niña se dio cuenta, pero todavía no relacionan un cuarto con la cuarta parte de la cinta con el remanente, el espacio remanente, la cinta remanente. Ahora vamos a ver a la profesora, una profesora que le pide a las niñas que identifiquen la parte restante. Por favor, Kiyari, mire cuántos centímetros mide esta parte de metro. Muy bien, de la punta yo te lo sostengo, ¿ya? 25 25 centímetros. centímetros. Muy bien. ¿Y 25 centímetros cuántas partes son, Ichen, del metro? Es una cuarta parte de un metro. Muy bien. ¿Qué cabe? 4 veces. 4 veces. Bueno, aquí en este video se ve que la niña relaciona. Ahora, no es algo que hacer inmediato, sino que el darse cuenta de que es la cuarta parte del metro significa que previamente tiene que haber doblado la cinta para recordar que la mitad, la cuarta parte de la cinta coincide con esta parte restante de que era la tarea. Mire. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es que la tarea que propone Suma Primero es ver de manera distinta la fracción a lo que se había hecho el año anterior. En tercero básico se trabajó la fracción como parte todo. La fracción se obtenía de una división, de partir, de dividir el todo en partes. Es decir, se parte del todo y del todo se construyen las partes. Ahora, al usar los plegados, el doblez de los papeles, lo que uno logra es que se pueden superponer las partes. Entonces queda en evidencia a través de la acción del niño que en la fracción las partes son del mismo tamaño. Decimos que son iguales, pero en realidad son iguales en tamaño, no en forma, no son iguales en forma, pero tienen un aspecto de ellas que es la cantidad, el tamaño, que es el mismo. Entonces, en tercero básico, los niños aprenden la fracción como parte del todo, parte todo. Y en ese sentido, un cuarto significa que el papel, el todo doblado en 4 partes, una de las partes corresponde a un cuarto, la cuarta parte. En cambio, ahora, en cuarto básico, se van a tener que acostumbrar van a tener que ver de manera distinta la fracción. La fracción no a partir del todo, sino que la fracción como aislada, una fracción que este trazo, este pedacito, representa una fracción que cabe 4 veces en el metro. Aquí la fracción nace del todo.
aquí aparece la fracción, el pedazo que no sabemos lo que es, pero al ver que cabe 4 veces, entonces decimos que es una fracción que cabe, perdón, me moví, es una fracción que cabe 4 veces, ahora volví, que cabe 4 veces en el metro. Son dos maneras de ver la fracción. Aquí parto de la parte y llego al todo. Aquí parto del todo y llego a la parte. Esta es fracción parte todo y esta es la fracción como medida. En este caso, la unidad de medida ya no es un metro, sino que como unidad de medida uso un cuarto de metro. Esta es mi nueva unidad de medida. ¿Y por qué le llamamos un cuarto? Porque cabe 4 veces en el metro. Entonces, veamos cómo es este proceso. Partimos de que tenemos dos maneras de ver las fracciones. Uno es con la acción de medir, que es una actividad inicial de segundo básico, pero donde la unidad de medida era el entero, el centímetro, que es un conocimiento previo. Y ese conocimiento previo de medir va a ser usado en la tarea que nos vamos a enfrentar, que es esta tarea de medir la parte restante que tiene menos de 1 metro. Entonces, para medir la parte restante que es menos de 1 metro, se procede a doblar la cinta. Entonces, al doblar la cinta, vemos esta cinta como veíamos el año anterior las fracciones, como parte de un todo. Y tomando el trozo de remanente, la parte restante, y viendo cuántas veces cabe en la cinta, entonces vemos esta fracción de metro como algo que cabe 4 veces. A través de la acción de medir, de ver cuántas veces cabe esta unidad acá, es que le damos un sentido a decir que esto mide un cuarto de metro, igual que acá. Entonces se relacionan estas dos partes. Es decir, ¿cómo los niños pueden ver la acción de medir desde la perspectiva de doblar papeles? Bueno, para eso doblamos la cinta en 2 y en 4 para verificar que el cuarto de 1 metro corresponde a la longitud del resto. Entonces los niños podrán decir que 4 veces un cuarto de metro es 1 metro. Vinculan las dos cosas. Entonces cambian las formas de ver las fracciones, que van desde el hecho de parte todo, que era a través de dividir, partiendo del todo se divide, a la otra manera de ver, ¿ya? Que van el todo hasta medir por cuántas veces la fracción unitaria cabe en la unidad. Es decir, esta fracción digo yo, ¿y qué es esto? Ah, cabe 4 veces. Parto de la parte y llego al todo. En realidad, parto de la fracción, que no sé que es una parte, no sé qué parte es, pero cuando llego a que cabe 4 veces, puedo concluir que es un cuarto. Entonces, hemos conversado ahora sobre dos significados para las fracciones. La fracción como parte todo y la fracción como medida, usando la parte restante como unidad de medida. Así tenemos entonces a través de este proceso cíclico, ¿ya? Que se vincula la acción parte todo con la acción de medir. Dos conocimientos adquiridos en años anteriores que nos permiten llegar a un nuevo concepto, que es el concepto de fracción unitaria. Unitaria, este tipo de fracción viene ya de la época de los egipcios, la fracción unitaria, con un 1 en el numerador. Esta fracción unitaria no solo es importante por ser 1, sino que es porque pasa a ser una nueva unidad de medida. Cuando trabajamos con fracciones, entonces la unidad de medida inicial era el 1 y ahora con la fracción
un cuarto, un medio o lo que sea, un algo, vamos a tener una nueva unidad de medida. Y las fracciones, por ejemplo, 3/4, se va a poder ver como 3 veces la unidad de medida. 3 veces es lo mismo que la técnica de medir. ¿Qué es medir? Es comparar con la unidad de medida. Si algo mide 3 es porque es 3 veces la unidad de medida. En este caso, 3/4 es porque es 3 veces un cuarto. Bien, esta primera parte de este webinar se concentró en que nos diéramos cuenta este paso de la unidad de la fracción como parte todo a la fracción como medida. Es posible que en una clase no logremos que todos los niños entiendan muy bien esto, pero con la práctica, con la ejercitación y con las tareas que se dan a través del capítulo de cuarto básico, entonces los niños empezarán a entender la fracción de otra manera, podrán mirarla de otra manera. Esto es una extensión conceptual, es una manera de decir las fracciones no solo son parte del todo. Bueno, y las fracciones tienen más de un significado. Por ahora hemos aludido a 2. Y en esta segunda parte vamos a ver cómo emergen en Sumo Primero, a través del currículum nacional, distintos significados para las fracciones. Bien, veamos acá, vamos a ver aquí, tenemos recopilando lo que habíamos conversado, ya en cuarto básico, con esta pregunta hemos vinculado la fracción parte todo con la fracción como medida. La fracción fue definida como una parte del todo. Esta tarea también es de cuarto básico, ¿ya? Y esta tarea dice lo siguiente: si se reparte equitativamente 1 litro de leche entre 5 personas, si se reparte significa que el litro se divide en 5 partes. Entonces está asociado al concepto de parte todo. Parte que se divide, en este caso no hay una división de longitud, del largo, sino que está en otra unidad de medida, está en litros. Es una medida de volumen. Antes era una medida, los centímetros, los metros, de longitud. Ahora estamos en una tarea similar, pero cambiamos el contexto. Ya no es un contexto de medir centímetros. En este contexto de medir litros o partes del litro, primero partimos con la subdivisión en 5 partes. Y la pregunta de la tarea de esta página del texto de cuarto básico dice: ¿cuántos litros de leche le corresponde a 4 personas? Bueno, si se reparte 1 litro equitativamente entre 5, a 4 personas, entonces elegimos las 4 personas, ¿ya? Y estas 4 personas nos van a dar los 4 quintos. Entonces, la fracción unitaria es 1/5. 1/5 aparece 4 veces. 4 veces 1/5. 4 quintos. Bueno, esta actividad es precursora de una tarea, de una actividad que se presenta en quinto básico. Entonces, ahora pasamos de una tarea que era con fracciones propias, con la fracción unitaria, a una extensión conceptual, a la fracción impropia. Y vamos a ver cómo llegamos a esta fracción impropia. El paso de la fracción propia a través de la medida, a través del concepto de fracción como medida, es bastante simple, porque si vemos acá, por ejemplo, en la tarea que se propone en quinto básico, ¿cuál es la cantidad de agua en litros de las botellas? Aquí tenemos una botella, se vacía en un recipiente que tiene graduación, y este recipiente nos permite decir: aquí estamos en la tercera parte, 1/3. Entonces, 1/3. Y esto es conocimiento ya adquirido.
es decir, usa la representación simbólica 1-3. El niño identifica que esto corresponde al símbolo 1/3. Entonces es la fracción unitaria. Y acá tenemos otro termo, pero un termo más grande, un termo que da más de 1 litro, 1 litro y algo más. Y ese algo más coincide con este, y 1/3. Entonces, ¿cuánto líquido cabe en este termo? Bueno, aquí podemos ver que 1 litro son 3/3 de litro. Y teníamos otro tercio más. Entonces, el niño se puede dar cuenta, la niña, que tenemos 4/3 de litro, que 1/3, 2/3, 4/3 de litro, que es lo mismo que 1 litro y 1/3. Entonces, con el concepto de fracción, con la idea adquirida y aprendida por el niño de que la fracción se puede ver como una medida, permite entender la fracción impropia. Los niños pasan, usando los conocimientos adquiridos en cuarto básico sobre fracciones propias, pueden avanzar y comprender con facilidad la fracción impropia. Y al ver la fracción impropia, ellos pueden darse cuenta que 4/3 se puede entender como 4 veces 1/3. Es decir, aquí hay otra manera de ver 4/3. Si uno mira 2/3, uno puede decir, 2/3 es 2 veces 1/3. Y si mira 4/3, es 4 veces 1/3. Esta capacidad, esta habilidad desarrollada de ver la fracción impropia como el numerador, como un entero multiplicado por la fracción unitaria, es una habilidad que desarrolla el niño cuando entiende la fracción como medida. Y así transitamos del cuarto al quinto básico, para llegar al concepto de fracción impropia y también al concepto de fracción mixta. Con esta misma actividad que estábamos conversando, podemos avanzar y darnos cuenta que cuántas veces 1/3 hay en la botella de Juan. Entonces aquí tenemos 3/3 y 1/3, 4/3. La suma de 1 litro y 1/3 de litro se escribe 1/3, la fracción impropia, la fracción mixta, y se lee 1 litro y 1/3. Entonces, para el niño no es solo una técnica de cómo memorizar la técnica, multiplico 3 por 1, 3, más 1, 4, o cuántas veces cabe el 3 en el 4, cabe una vez y sobra 1. O sea, la técnica que acompaña al encontrar la fracción mixta desde la fracción impropia o la fracción impropia desde la fracción mixta tiene un sentido. En suma, primero, la enseñanza es del sentido primero, de la comprensión, de que los niños entiendan de qué se trata. Y una vez que entienden, entonces se desarrolla la técnica con la ejercitación, pero se parte de la comprensión. Luego de haber trabajado esta tarea de medición para ver la relación entre la fracción impropia y la fracción mixta, se propone una segunda tarea, una segunda actividad, también en quinto básico, que se refiere a la misma idea, pero cambiando el contexto. Ya no es una medida de volumen, litro, sino que vuelve a la cinta, a longitud. Entonces pasa de un sistema, de una medida a otra, de una magnitud a otra magnitud. Una magnitud que es la longitud a otra magnitud que es el volumen, o al revés, del volumen pasa a la magnitud longitud. Y en este caso tenemos 1 metro y casi 2 metros, entonces tenemos en realidad 1 metro y 4 y 3 cuartos de metro.
y eso lo puede escribir, 1 metro y 3/4 de metro. Entonces, al igual que antes lo hacía con los litros, las representaciones son muy similares y el niño puede transitar de una representación a otra y puede ir extendiendo el conocimiento, el aprendizaje, la comprensión para pasar de una situación a una situación similar. La fracción unitaria, que se entiende a partir de la idea de la fracción como medida, también es útil para estudiar fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes se pueden ver y de hecho se muestran en quinto básico a partir de esta tarea. Exploremos fracciones equivalentes a 1/2. Si vemos la fracción 1/3, no es equivalente a 1/2, pero la fracción 1/4, 2 veces 1/4, coincide con 1/2. Es decir, podemos ver esta fracción como medida, 2 veces ella, y coincide con la medida 1/2. Lo mismo sucede con 3 veces 1/6. Entonces podemos asociar la idea de la fracción unitaria que se obtiene, la fracción unitaria que es con un 1 arriba, que se obtiene de la partición, por así decirlo, de la subdivisión del entero, ¿ya?, para poder escalarla, poder multiplicarla, poder decir varias veces, ¿ya?, y llegar a darnos cuenta de que 1/2 es equivalente a 2/4 y es equivalente a 3/6. Entonces, ¿cómo explicamos esta? Podemos decir multiplico arriba y multiplico abajo por un mismo número, pero esa es la técnica. ¿Cómo le damos sentido a la técnica? Entonces, 2 veces 1/4 es 2/4 y 2/4 es lo mismo que 1/2. Entonces aquí tiene sentido esta igualdad. ¿Y cómo puedo ver esta igualdad? Multiplicando por 2 arriba y abajo, multiplicando por 3 arriba y abajo. La técnica. Pero aquí está la comprensión. Entonces, en suma primero, vamos avanzando al concepto de relaciones de fracciones equivalentes usando los conocimientos ya adquiridos en cuarto básico de la fracción como medida. Y aquí podemos ver que hay una fracción, que también podría decirse que es una razón, 1:2, pero en este caso, aunque sea una fracción o una razón, lo que vemos es una proporción. Esta proporción, que es la igualdad de razones, o en este caso fracciones equivalentes, ¿ya?, nos permite asociarlo a los conocimientos anteriores. Es decir, tenemos una entrada a la proporcionalidad a partir de fracciones equivalentes. Y esta es una propuesta de suma primero. Fracciones equivalentes en la proporcionalidad. Entonces, los conceptos de fracciones, el concepto de fracción nos permite llegar incluso al sexto básico. Estudiamos la proporcionalidad y usamos en la proporcionalidad los conceptos ya adquiridos previamente acerca de las fracciones. Todo el bagaje adquirido en cuarto y quinto básico al ver la fracción como medida van a ser la herramienta de base para estudiar las fracciones como razón y las fracciones asociadas a la proporción. Veamos en el caso de esta situación de fútbol. Dice que Carla cada 15 partidos logra meter en promedio 5 goles. Loreto hace 7 goles en 28 partidos. Entonces, ¿quién es mejor jugador o quién es más goleador? ¿La persona que hace 5 de 15 o 7 de 28? Bueno, aquí tenemos dos razones. La razón 5 es a 15 y la razón 7 es a 28. 5 es a 15
pareciera ser como 1:3, ¿no es cierto? Por esta idea de las fracciones equivalentes. Y 7:28 es 1:4. Entonces, Carla estaría metiendo un gol cada 3 partidos y Loreto un gol cada 4 partidos. Entonces podemos ver, ya estudiar las razones y poder tomar una decisión de quién es mejor jugador. Bueno, y en este juego de las razones, ¿qué relación hay entre una variable y la otra, entre la cantidad de goles y la cantidad de partidos? Ya la podemos estudiar a partir de las fracciones. Si bien una razón no es lo mismo que una fracción, al usar el lenguaje de las fracciones se puede trabajar con las razones. Por ejemplo, en el caso cuando hacemos con 2 razones una proporción. Al hacer una proporción entre 2 razones, lo que obtenemos es la posibilidad de tratar las razones como si fueran fracciones. La técnica del tratamiento lo permite. Entonces tenemos, en este caso, la cantidad de goles y partidos jugados por Loreto es 1:4, un gol cada 4 partidos, es decir, 1:4, que equivale a un cuarto. ¿Qué significaría esto, un cuarto? 1 de cada 4, que no es un gol y 4 goles, ¿ya? No es un gol de cada 4 goles, sino que es una razón. Pero el lenguaje de las fracciones lo podemos ocupar para las razones porque nos permiten trabajar con las proporciones y eso nos permite hacer uso de la aritmética adquirida para trabajar con los números enteros y los números fraccionarios. La fracción representa una razón y la respuesta a una división, el cociente. Podemos ver como una relación 7:28, podemos pensar lo mismo que 1:4. El cociente es el resultado de la división. Si yo tengo 7 dividido por 28, el resultado de 7 dividido por 28, la igualdad, 7 dividido por 28, es un cuarto, es 0,25. Ese cociente lo puedo identificar con la razón, en este caso 1:4. Bueno, en una sesión de 1 hora o 50 minutos que hemos tardado ahora, es difícil entender todos los conceptos y vincularlos, pero Suma Primero hace eso. Suma Primero nos presenta en el bagaje de segundo básico hasta sexto básico toda una secuencia de manera coherente, usando las mismas representaciones, usando los mismos ejemplos o ejemplos extendidos que permiten a los niños ir entendiendo paso a paso los conceptos cada vez más ampliados, más complejos. Es decir, a través de las experiencias en Suma Primero, los niños van viendo la realidad de distintas maneras que se van complementando. No son aprendizajes aislados, sino que se trata de un aprendizaje coherente en el cual los aprendizajes de sexto básico los construyen los niños a partir de los aprendizajes adquiridos en quinto, como en este caso, en cuarto, como en este caso, en tercero y en segundo. Entonces, enseñar a través de los textos de Suma Primero consiste en tener una línea, una manera de ir cambiando la manera de ver la matemática, de ver la realidad a través de la matemática de una manera
coherente, que es lo que busca la secuencia de tareas de suma primero, de acuerdo al currículo. Raimundo, Bueno, sí, quisiera comentarle que una profesora, en la cajita de preguntas, hizo un comentario respecto al uso del texto, y lo voy a leer para que lo tenga presente. Dice, yo utilicé lo que aparece en el texto en un trabajo práctico grupal con botellas de distintas capacidades y vasos de distintas capacidades utilizando agua. Así pudieron aplicar lo que usted menciona. También construyeron sus propias cintas para ver fracciones, ya que a veces solamente el visualizarlo, estas representaciones no todos lo comprenden, pero les quedó muy claro. y buena contribución, muchas gracias. ¿Cómo se llama la profesora? La profesora se llama Carlina Hidalgo. La profesora Hidalgo, muy bien eso de experimentar, esto de tener la posibilidad de hacer el experimento con líquido, ¿ya? O con cintas, de manera de que los niños experimenten, ¿ya? Porque es a través de la experimentación que ellos pueden darse cuenta que 3 veces 1/3 es igual a 1 litro. Esta idea de la reversibilidad, de pasar del todo a la parte y de la parte al todo, es una actividad que ellos al inicio tienen que manipularla, tienen que vivirla, experienciarla. Así que agradezco mucho esa contribución. Bien, ahora no sé si el profesor Isoda puede contribuir, porque aquí hay una síntesis que ha querido el profesor Isoda compartir con nosotros de lo que es el trabajo con los números, entre esto del primero a sexto básico, cómo a través de suma primero se enseña los números y el uso de los números, ya las operaciones, la multiplicación, la división, cómo esto va avanzando a través del currículum y cómo se van relacionando los conceptos en el texto de suma primero. ¿Es posible que participe el profesor Isoda? Sí, no, nosotros estamos sin. No tenemos audio. Sí, Sí. decirle a la Katy que no. Que llegue el Sí, ya se profesor. escucha. No, pero lo... Ah, ya. Se Aquí. escucha súper bien. Ya, súper. Raymond, could you back the previous screen? We don't need this because it's missing the outside. The screen is missing the outside. And some are missing. So could you go back the previous screen? Your conclusion. Yes, Okay, yes, okay. yes. This is enough. Okay. Esto Thank es you very much, suficiente. Dr. Raimundo. My slide was complicated. The space is not enough. Que el profesor dice que la PPT que mostraste tú estaba muy complicada porque el espacio no era suficiente, entonces quedaron cosas fuera. Así que prefiero usar esta PPT. On the last slide, what I just want to repeat the same talk of the Dr. Raimundo. Va a repetir un poco lo mismo que tú dijiste, ¿ya? On the top, it is written, la fraction unitaria es la clave. La fracción unitaria es la clave, claro. Okay? Could you find in this page, where is the unitary fraction? En esta página, ¿dónde está la fracción unitaria? Which page? ¿En qué página? You find? Okay. You find which page is the unitaria, fraction unitaria. Si acaso encontraste en qué página estaba la fracción unitaria. Okay. Centers diagram. En el diagrama del centro, es donde aparece la fracción unitaria. And for this, how the unitaria introduced? ¿Cómo se introduce la fracción unitaria con esta actividad? Okay. Parte de restaurante. Es la parte restante de la medida de la cinta que vimos al inicio. The idea is that
the unit fraction originated from partea restante. La fracción unitaria se origina a partir de esa parte restante. And using this, we measure. Y usando esa parte medimos. The original question is looks like measuring. La pregunta inicial tiene que ver con medir. And the student are difficult to see this as a fraction. Y para los estudiantes es muy difícil ver eso como una fracción. The point is that the paper holding. El punto acá, lo más importante es el doblar el papel. Student already know the paper holding. Los estudiantes ya saben doblar papel. Then we hold the tape, a ribbon. O lo hacemos con la cinta. And already Dr. Olfos will explain this activity. El profesor Olfo ya explicó esa actividad. And if we learn fraction unitaria, Si somos capaces de aprender la fracción unitaria, then we can use it. después la podemos usar. How? ¿Cómo la podemos usar? It is the right hand side. Es la parte de la derecha de la PPT. The scaling begins from parte restante. El escalamiento parte de la parte restante. But now we call it fraction unitaria. Ahora le llamamos la fracción unitaria, esa fracción que usamos para poder medir. This is not a student word, Esta no es el lenguaje de los estudiantes. but we develop the Verocomo to measure by the remaining part. Eso. Usamos el lenguaje de verlo como, lo desarrollamos para que ellos lo vean como medir con esa parte restante. And then we learn the improper fraction and mixed fraction. A partir de eso podemos aprender fracciones propias y fracciones impropias. And based on that, we can learn the equivalence of fraction. Y a partir de eso también podemos aprender fracciones equivalentes. And behind there is a proportionality. Y detrás de eso está la proporcionalidad. It looks difficult, Parece difícil, but the student already learned from the multiplication. pero los estudiantes ya saben la proporcionalidad a partir de la multiplicación. Okay. Dos, uno, oh, no. Yeah, Un okay, medio, okay, claro, okay. uno, ok. Anyway, how do you say? ¿Puedes ir atrás? Eso. Ellos ven que para pasar del 1 al 2 tienen que multiplicar por 2, del 1 al 3 multiplican por 3 y lo mismo hacen con los denominadores. Sí, Gracias. eso lo aprenden ellos cuando aprenden a dividir, como una propiedad de la división. Gracias, Dr. Salome. And based on that, we can go to the ratio. Y a partir de eso podemos ir a la razón. So the key is that we believe that, of course, the fraction is dividing activity. Nosotros ya sabemos que la fracción tiene que ver con dividir. Es una actividad para dividir. However, for knowing improper fraction, Sin embargo, para saber fracciones impropias, we have to begin from the unit fraction. tenemos que partir de la fracción unitaria. So when unit fraction appeared, ¿Cuándo aparece la fracción unitaria? center of this slide. Es la parte central de la PPT. Es cuando aparece esa parte restante. And there are questions about the experiment. Sí, la pregunta acerca del experimento. The student activities are very much key. Las actividades que tienen que hacer los estudiantes son la clave. And the teacher support, Y el apoyo del profesor that is the key. es la clave. Masami, maybe do this you can stress to compare the Yeah. part, okay? Compare los partes Obtenidas al doblar la cinta con la parte restante. Yeah, that's important. Right? That's the key. Esa es la clave. La actividad que uno compara las partes que uno obtiene al plegar con esa parte restante. Muchas gracias. Eso. Thank you very much, Dr. Raimundo. Muchas gracias.
and Dr. Salome. Yes. Bueno, muchas gracias, profesor Isoda. Sabemos que la enseñanza de las fracciones es un tema muy atractivo y también desafiante, y esperamos que este webinar haya dado una pista para trabajar el tema, teniendo en consideración que Suma Primero lo tiene de una manera bastante desarrollada, de una manera paso a paso, ¿ya? Y es muy importante tratar de seguir, no saltarse páginas, darle a cada página su tiempo, no decir, esta página me la salto o esta página la paso en 5 minutos. Bueno, eso es nuestro deseo, que haya sido útil. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Isoda, muchas gracias, profesor Raimundo, y por supuesto agradecerles a todos los que participaron el día de hoy de nuestro webinar. En el chat les voy a dejar una encuesta para que la puedan contestar, por favor, a todos los docentes, directivos que estén presentes. Ahí está la encuesta, los invitamos a contestarla. Por supuesto, nos despedimos hasta una nueva acción formativa de nuestro Plan Nacional Sumo Primero, y agradecerles a todos por su participación y asistencia. A medida que vayan contestando, se pueden retirar. Muchas gracias a todos los que están presentes ahí en la sala. Y por supuesto a Raimundo también allá en Valparaíso. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Salome. Gracias.